Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI. En los últimos días se declaró emergencia en el sector agua a nivel de todo el territorio nacional. Vivimos una crisis. ¿Hasta dónde estamos preparados los hondureños para enfrentar la escasez del vital líquido? Ya no solo a nivel de las grandes ciudades, es de todo Honduras. Nos acompaña esta noche el ingeniero Arturo Troches, un especialista en hidrogeología. Es correcto. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estamos a tiempo de enfrentar esta crisis o fue muy tarde ya la declaratoria? Es muy tarde. Esto se debía haber iniciado, la solución a esta crisis hace muchos años, realmente. Porque la crisis la hemos estado viviendo realmente. Ahora nada más vamos a tener el cúspide de la crisis. ¿Qué plantean ustedes los especialistas ante estas dificultades que estamos ahora mismo registrando? Apenas inicia el mes de enero, aún hay un comportamiento de lluvia en algunas zonas del país, pero vendrá un verano que si comparamos los últimos años nos han dejado crisis y más crisis por la falta del vital líquido. Bueno, sentido común, al tener déficit de agua, es hacer uso eficiente del agua. Luego, eso como ciudadano, pero las autoridades deberían estar agilizando la ejecución de los proyectos que han estado ahí por más de 30 años, esperando su ejecución. Entonces, es el momento ahora, ¿verdad? Si no, una vez que empiece el invierno nuevamente, vamos a dejar de hablar del tema y nos vamos otra vez a relajar y la construcción de estos proyectos no se va a hacer. Cuando me habla de proyectos, estamos hablando de cuáles de manera puntual, porque hemos escuchado al alcalde, si nos ubicamos en Tegucigalpa, ingeniero Troches, sí, Tito Afura, hablar de construcción de una represa con urgencia, pero ¿solventará? Mire, las necesidades de agua para Tegucigalpa son de alrededor, el déficit son de alrededor de 3 a 3.5 metros cúbicos por segundo. Esos son 3.000 a 3.500 litros por segundo. La construcción de esta represa, lo que va a traer, el caudal que va a incorporar al sistema de agua de Tegucigalpa van a ser no más de 500 litros por segundo, 400 si acaso. Entonces, ¿cuánto representan 400 litros por segundo de 3.000? Si acaso un 10%. Entonces, no y es con una la solución. represa ya existente, ¿a cuánto llegamos? Si revisamos lo que está aportando el Picacho, lo que aporta Concepción, Los Laureles. Ok. Tomando en cuenta todos esos embalses, esos dos embalses, Picacho es una toma superficial, incluso Sabacuante. Con eso, si acaso, ¿qué le digo? Suplimos a un 30% de la población capitalina, ¿verdad? A un 50% si acaso. Y la otra mitad de la población no tiene agua. Entonces, por el problema de que se han ido postergando los proyectos. Ese es todo el problema. ¿Y qué hacer en base a los estudios? Usted es un especialista en hidrogeología para describirlo, en encontrar agua subterránea. ¿Es una solución ante esta problemática? Para Tegucigalpa definitivamente no. Los caudales esperados de los acuíferos acá en Tegucigalpa son muy bajos. Entonces no podían solucionar el problema. Pueden ser un paliativo para pequeñas áreas, pero nada más que paliativos. ¿En qué lugares han identificado acuíferos que pueden convertirse en este paliativo y más a nivel individual o particular de empresas y de pronto de algunas familias que pueden construir un pozo? En las mismas zonas que el SANA identifica como barrios en desarrollo, han sido realizados estudios previos y ahí hay potencial para desarrollar este tipo de alumbramiento de agua. Además, la adquisición de la tierra ahí es un poco más fácil
comparándola con el centro u otras áreas de Tegucigalpa, donde ya la adquisición de tierra es cara. Si usted tiene una parcela, no fácilmente la va a ceder a la ciudad para que alumbre un pozo o algo, ¿verdad? O perfore un pozo. Entonces, en zonas así, y son realmente las áreas que más necesitan o más problemas de agua tienen, suministro de agua, son estas áreas que le llaman barrios en desarrollo. Ahí perfectamente se pueden hacer este tipo de proyectos. ¿Y el manto freático de la ciudad cómo está? Porque este es el otro gran problema, que nos dicen que perforar puede ser un paliativo, pero al ir a buscar esa agua subterránea, cada día la encontramos a mayores profundidades. Claro, claro, es obvio. Y con el problema de sequía, los niveles acuíferos descienden. Entonces, ¿qué le digo? Bombear esa agua a la superficie o a un tanque se vuelve más caro. Este es un problema colateral de la crisis. Y a nivel de la región metropolitana, aquí en el Distrito Central, donde usted estuvo gerenciando, Sí. ¿por qué no se continuó con estos proyectos que bien pudieron apoyar en aquel momento y ahora serían en parte una solución? ¿Por qué no se tuvo éxito en estos proyectos de perforación de pozos y la posterior incorporación al acueducto de esta agua subterránea, ingeniero Troche? A las áreas directamente en estas zonas. Desafortunadamente los gerentes en el SANA, las autoridades, no llegan con una visión de, ¿qué le digo?, de gestión del agua. Van principalmente o llegan principalmente a administrar una institución, a pagar salarios. A eso es lo que llegan, pero no llegan a planificar, ¿verdad? Y todas las decisiones realmente son gerenciales. Usted, como técnico, usted no puede tomar una decisión aunque tenga la mejor idea del mundo. O sea, la politización en parte de ayer es un reflejo a lo que hoy vivimos. Claro, claro, sí. Son personas que llegan sin conocer la situación de problema, la situación del agua que hay. Y los técnicos no han tenido esa apertura para tener exposiciones concretas y encontrar soluciones a esta problemática que hoy estamos enfrentando, ingeniero Troche. Hay momentos en que uno, como técnico, se enfrenta con la autoridad, peleando por una buena idea que es para ayudar a la población, y cuando no hace eco, la persona se rinde. Eso pasa. Eso es lo que pasa. Llega un momento que uno dice, no voy a confrontar, ¿verdad? Porque usted no toma decisiones. Sus ideas podrán ser muy buenas, pero hay otras personas que... Usted fue parte de los ejecutivos en el 2009. Sí, realmente estuve en ese cargo de gerente de la división metropolitana unos 7 meses, realmente, a partir de enero y luego en junio, el problema que pasó, 5 meses. ¿Y qué proyectos buscaba implementar en aquel entonces? Ha pasado una década ya, que bien se pudo desarrollar y hoy tener un apoyo en los mismos. Sí, mire, realmente es complejo porque los proyectos, cuando ha habido un interés en la institución, si acaso gerencial, si acaso digo, ha habido una oposición de medios, de grupos de interés. Por ejemplo, un proyecto Solución para Tegucigalpa, que se ha hablado de ello por años, Guaserique II. Ha habido una gran oposición de un sector de la población que ha sido influenciado porque dicen que es muy caro el proyecto, otros que dicen que hay que pagar determinada cantidad en adquisición de tierra. Entonces, en algunas veces reconozco que los gerentes, cuando tienen ese tipo de confrontación, entonces mejor obvian el tema y se dedican a hacer lo rutinario. Eso ha pasado. Y este proyecto de Guaserique II
ahora mismo es viable, deberían impulsarlo las autoridades, sobre todo con lo mostrado por el alcalde Tito Apura, que ha planteado el arranque de proyectos a gran escala, ingeniero Troche. Claro, el proyecto número 1 en la cartera de prioridad del SANA como solución para Tegucigalpa, el número 1, desde hace muchos años. Lo han venido a estudiar empresas consultoras europeas, de Francia, incluso del mismo Japón, y el proyecto prioritario de esa cartera de proyectos, que hay como unos 5 a 6, es Guaserique 2. Ahí está, no se ha hecho nada. Ahí yo ando datos técnicos de ese proyecto que no vale la pena compartir porque no estamos tratando de volver el programa técnico, pero como le menciono, ya son proyectos que están diseñados, ya se sabe longitud de cortina, altura, ya hay diseños finales en algunos casos. Aquí solo es entonces de voluntad y el término recurso, la plata, ¿son autofinanciables al final estos proyectos a sabiendas del costo que tiene el agua hoy en día, ingeniero Troche? Tienen la tasa de retorno cuando se han estudiado, que son empresas extranjeras que vienen, no vienen con ese corazoncito de beneficiar a un sector. Ellos vienen a ponerle parámetros normalmente utilizados para analizar estos proyectos, tasa interna de retorno, costo marginal unitario, etcétera, etcétera, y los proyectos son viables, técnicamente y económicamente. Está con nosotros esta noche al banquillo el especialista en hidrogeología, Arturo Troches. Una pausa, en breve continuamos. ¿Se pueden ofrecer estos proyectos de gran envergadura a través de alianzas público-privadas o no le gusta entrar a estos desarrollos? De hecho, han habido ofertas. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Arturo Troches. ¿Se pueden ofrecer estos proyectos de gran envergadura a través de alianzas público-privadas o no le gusta entrar a estos desarrollos, ingeniero Troches? De hecho, han habido ofertas de inversionistas extranjeros, me consta, que han ofrecido a las autoridades del SANA en estas administraciones recientes. Incluso La Plata, ellos han identificado La Plata para eso. Acuérdese que tenemos una mala costumbre acá en nuestro país, que si no se hace un proyecto, si no se van a manejar fondos. Ese es el mayor problema, ¿verdad? Es decir, no se lo doy a aquellos porque yo no voy a tener la plata para disponer y hasta ubicar cuadros políticos, debemos decir, activistas. Eso pasa, sinceramente, eso pasa, ¿verdad? Se lo digo. Me ha tocado lidiar con ese tipo de situaciones. En este tema de desarrollo de proyectos, ¿qué tanto obstáculo se ha encontrado también con grupos? Cuando le hablo de grupos es a todo nivel. Por un lado, propietarios de terrenos que no lo ceden porque el Estado no paga, dicen. Y si se habla del proceso de indemnización, hoy los entregan y hay que esperar décadas para que les pague. Grupos ambientalistas que también ponen sus altos. Sí, lo mencioné antes, ¿verdad? Que ha habido generalmente, o siempre ha habido una especie de oposición, principalmente a este proyecto, pero la cuestión ambiental no ha sido un problema, ¿verdad? Los grupos que defienden el medio ambiente nunca se han opuesto al proyecto. Alguna pequeña oposición ha aparecido de las personas que viven en la zona donde reclaman determinada cantidad de tierra, de dinero por la tierra, que eso es algo que se puede negociar, pero eso toma un tiempo y las autoridades no han querido trabajar en eso, ¿no? Este proyecto que está impulsando el alcalde no es para ahora, se va a arrancar y quizás los beneficios se obtendrán en el 2021 a finales o 2022. Un proyecto de esta magnitud usted no lo incorpora antes de 3 a 4 años al acueducto. Entonces, incluso yo miré los documentos de licitación de este proyecto
y hablan de una construcción de 3 años, después de que se llevó a cabo la licitación, y la licitación está programada para octubre del otro año, o de este año más bien, o sea, dentro prácticamente 10 meses. Es decir, el actual alcalde, si no sigue, no va a tener más que haber firmado el arranque. Y eso, ya que usted lo menciona, ese es otro punto, por el cual las autoridades no se han interesado en la construcción de proyectos de esta magnitud que estamos hablando, porque ellos dicen, ¿para qué yo voy a iniciar un proyecto si yo no lo voy a inaugurar? Esa es otra cosa, ¿verdad? Y eso es Vox Populi en los cuadros cercanos a las administraciones del SANA, ¿verdad? ¿Para qué iniciar un proyecto si yo no lo voy a inaugurar? Entonces, ya que ha estado dentro de la estructura del SANA en años atrás, ¿cuál es el análisis que se ha hecho de este proyecto de Santa María que tanta polémica ha generado por el desarrollo habitacional en una zona cercana a uno de los grandes acueductos de Tegucigalpa como es la Tigra, ingeniero Troche? Mire, sin conocer en detalle el proyecto, el área que afecta, lo que sí sé es de que si hay un área núcleo y luego un área, lo que le llaman buffer, de amortiguamiento, correcto, tiene que respetarse, simple y sencillamente. Si ahí en esas áreas no se puede desarrollar ningún proyecto de esta magnitud, de esta índole, simple y sencillamente. Yo no voy a entrar en detalle porque no los conozco. Otra cosa que tiene esta administración es que manejan con mucha secretividad las cuestiones. Entonces nadie sabe de los proyectos, nadie sabe de los proyectos. Entonces usted no puede opinar técnicamente cuando usted no tiene datos. Solo ellos, un grupo muy cercano al alcalde, maneja qué es lo que está pasando con todos los proyectos. ¿Y qué cuidado se debe tener a nivel de la administración municipal? Y esto no solo para enfocarnos en Tegucigalpa, sino de todo el país, porque la crisis nos está pasando factura en todo el territorio con el tema de las construcciones, porque aquí vemos grandes edificaciones por doquier y muchos ni siquiera se ponen a pensar cómo se van a abastecer. ¿Qué cuidado tener, ingeniero? Mire, llega un momento que el desarrollo usted no lo puede detener. Lo que usted hace es como un padre de familia que si gana 100 y tiene 3 hijos, se alimenta con ellos. Pero si viene otro hijo y gana lo mismo, pues reparte eso entre los 4 hijos. Lo mismo está haciendo el SANA con el agua. Llegan proyectos, llegan nuevas solicitudes y la misma agua que teníamos hace 20 años, ¿verdad? Porque son los mismos embalses, las mismas captaciones, esa misma agua se está distribuyendo entre muchos más usuarios y eso va a seguir pasando. El SANA, si acaso, podrá poner algunas limitaciones, pero el desarrollo no lo podrá detener. La cosa es que se ralentiza el desarrollo, es muy lento. Con un proyecto, con la construcción de estos proyectos, se acelera la economía, el crecimiento de la ciudad se acelera. Entonces, con estas situaciones no hay crecimiento, no hay desarrollo. Es nada más lo vegetativo. ¿Y quién supervisa o quién debe estar vigilante que lo que contiene el escrito para dar la autorización se cumpla? Porque muchos de estos proyectos nos dicen, vamos a abastecer este proyecto habitacional con agua de pozo. O de repente hasta con cisternas. Hay contratos que los primeros 5 años que usted adquirió su vivienda, la empresa constructora le proveerá el agua y después le tiran la responsabilidad al SANA. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de supervisión que terminaría siendo clave para no enfrentar la crisis de hoy día? El SANA tiene una comisión de técnicos que son los que dan lo que llamamos factibilidad de servicio. Ellos analizan la solicitud de cada uno, incluso solicitudes individuales, ellos la analizan y la autorizan o la desautorizan. En el peor de los casos, cuando hay una solicitud y el SANA no tiene servicio de agua potable o de alcantarillado en ese sector, le dice al propietario de ese proyecto de que él tendrá que buscar una solución. Ese es el problema, ese es otro problema, porque él busca una solución temporal, ¿verdad? Usted lo mencionó, puede ser con cisterna o lo que sea,
pero después el problema se va trasladando a la institución, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que hay una comisión técnica que analiza esos casos. Y revisan, cumplen, o es una comisión como muchas otras, que se nombran, se les asignan funciones, pero se quedan operando desde una oficina. No, sí trabajan. Allí sí hay trabajo de campo. Lo trabajan una vez que se autoriza la conexión. El desarrollador termina el proyecto y esta comisión va a revisar la cuestión física del proyecto, ¿verdad? De manera que es lo que se aprobó, es lo que el desarrollador construyó. Ahora mismo, ¿cómo debe trabajar la autoridad municipal? Volvemos a Tegucigalpa, porque el SANA está dando un paso hacia una administración municipal como ya algunas corporaciones lo hacen. ¿Va a ser lo mejor para ese SANA que ha sido renqueante en su administración desde el Ejecutivo? ¿Ve un mejor futuro para la institución o va a ser más de lo mismo? Mire, el SANA es una de las instituciones con el personal más calificado en gestión del agua. Agua y saneamiento, cosa que no tiene la alcaldía. La alcaldía municipal podrá tener personas que son expertas en puentes, en pavimentación de carreteras o de calles, perdón, pero no en gestión y manejo del agua. Eso por un lado, y luego es de que yo particularmente creo de que esta cuestión que usted mencionó de que el SANA ha renqueado y todo, eso no es aislado. Eso ha sido una planificación, como muchas instituciones. Una planificación es mandar personal ineficiente a la institución, que no se dé solución al usuario, al cliente, que no haya programación de nuevos proyectos. Entonces, la población, la gente, se va creando esa mala imagen de la institución. Luego, una vez que ya está las personas que ya están empoderadas de que la institución es pésima, que no presta buen servicio y todo, entonces es fácil trasladársela a otra. Porque ese es el calificativo del ciudadano hacia el SANA, que son ineficientes, claro. Que se reporta un problema en el acueducto, no responden, que se pide el apoyo de cuadrillas, tampoco hay respuesta. Sí, eso es, pero no, eso no es aislado, se lo digo sinceramente. Usted es un profesional. Si a usted lo nombran a dirigir una institución y usted tiene un personal que es ineficiente, usted va a tomar decisiones con él. Pero si usted no llegó a, ¿qué le digo?, a gerenciar la institución, más bien llegó a, podemos decir, a fregarla, entonces más bien lo va a dejar ahí. Entonces es lo que pasa. ¿No ve un futuro halagüeño en la administración municipal? Definitivamente que no, definitivamente que no. Usted recuerda cómo es la municipalidad, la alcaldía municipal es 100% politizada. 100% politizada. Pero igual ha estado el SANA bajo la administración del Ejecutivo. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? No, ¿privatizar o es un tema que no se debe abordar como tal? Pero el SANA ha estado bajo el paraguas del Ejecutivo, pero los técnicos han estado, o hemos estado, o estuvimos ahí por 20 y hasta por 30 años. Quienes han ido cambiando han sido las cabezas, pero los técnicos han estado ahí colaborando con las autoridades. En algunos casos, lo mencionamos, no hay aquella contundencia, ¿verdad?, de seguir las recomendaciones del técnico, ¿verdad? Pero esa es otra cosa que ya lo hablamos al inicio. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arturo Troches. Una pausa, en breve continuamos. Pero sí, no debería de haber personal supernumerario, a empezar. El personal debería ser el que tiene función. Seguimos esta noche al banquillo con el experto en hidrogeología, Arturo Troches. Y si al final se toma la decisión de dejar a este personal técnico, ahora bajo la tutela de la alcaldía,
puede ser una salida viable para que la edificación de nuevos proyectos y para mejorar la institución y tener un funcionamiento adecuado? Claro que sí, claro que sí. Hay una cosa, y tengo que ser realista, pues, de que esta gente, ¿verdad? Estos técnicos que usted mencionó, que tienen mucha experiencia, muchos conocimientos, ellos tienen buenos salarios. Ellos han alcanzado buenos salarios. Es personal que tiene entre 25 a 30 años. Entonces no van a llegar a la alcaldía a ganar menos de la mitad. ¿Entiende? Entonces esa gente va a preferir darme mis prestaciones y yo me voy. O sea, se les pagará su pasivo. Y ellos no van a ir a ganar la mitad. Lo ideal sería una recontratación, ingeniero. Es lo ideal. Es lo Y ideal. cuando me dice buenos sueldos, estamos hablando de ingresos que arriba de los 50.000, 60.000 lempiras. ¿Sí? Arriba de los 40, por lo menos. Pero es gente muy buena. Es gente muy buena. ¿Con cuánto personal debería funcionar la institución? Porque este ha sido el otro gran problema, que mucho recurso se ha ido en el pago de personal y alguno de ellos que ni siquiera llega. Sí, es cierto, es cierto. Exactamente con cuánto personal debería contar es complejo. Es complejo porque ya sería parte de un análisis. Pero sí, no debería de haber personal supernumerario, para empezar, ¿verdad? El personal debería ser el que tiene funciones. ¿Hay algún modelo en nuestro país que debería intentarse replicar para Tegucigalpa y para alguna otra ciudad que, como el mismo San Pedro Sula, que por años no presentó problemas de abastecimiento y ya los tiene? Zonas donde hemos tenido un caudal hídrico muy bueno, y le puedo mencionar El Paraíso, Yuscarán, hoy ya lo tienen. Ya tienen crisis y problemas. ¿Y qué proyecto es el ideal a desarrollar? ¿Qué tan bueno es Puerto Cortés? Le consulto, que nos han dicho que es un modelo que siempre lo pone el Banco Interamericano. Sí, lo vendieron, se vendió como un proyecto insignia de una gestión municipal y privada, combinada, podemos decir. Lo conocí en su momento, pero cuando uno entra un poco con detalle en la población y sondea, el cuadro es diferente a como lo pintan, sinceramente. No es así la cosa como nos la venden, ¿verdad? Que es una panacea el acueducto de Puerto Cortés, no lo es. No tenemos un proyecto en el cual nos debemos fijar a nivel de país, o sí los encontramos. La verdad no conozco una experiencia que sea para copiar, así como usted lo dice, no la conozco. Y estos modelos que se están adoptando ahora por parte del SANAA de llevar el agua a través de cisternas, ¿podrá funcionar en estos meses críticos que los tendremos a partir del mes de marzo, cuando ya la temperatura comienza a subir, ingeniero Trocha? Es una solución de las que está más a la mano. El abastecimiento por agua acarreada, podemos decir. Otra solución es que las empresas grandes, como esta, por decir algo, que tiene más de 20 empleados, deberían de tener su propia fuente de suministro. Pozos. Pozo, sí. Yo es lo que recomendaría, si yo fuera una autoridad, para empresas con determinada población, recomendarles, incluso darles algún beneficio para que ellos perforen su pozo, porque vamos a entrar en un momento mucho más crítico. ¿Y usted que tiene ese conocimiento a nivel de Tegucigalpa? ¿Cuánto hay que perforar para encontrar un caudal ideal? Ok, caudal ideal. O por lo menos que nos permita tener el agua para el abastecimiento de lo básico. No menos de 100 metros, estamos hablando de 300 pies, no menos de eso. No menos de 300 pies. En algunos casos más, pero no menos de 300 pies. ¿Y antes a cuánto estuvo ese manto? Cuando no nos había llegado este problema que nos ha generado el cambio climático y que hasta
muchos de nosotros lo ignoramos y lo miramos como algo aislado y que nunca nos iba a pasar? Pozos típicos que yo conozco en Tegucigalpa, de muchos años atrás, perforados muchos años atrás, andaban o andan en el rango de 200 pies de profundidad. Ahora, con 200 pies usted no abastece una población pequeña, ¿verdad? El caudal que encontraría sería muy bajo. ¿Dónde seguimos manteniendo un nivel freático óptimo en Honduras? ¿Hay sitios donde aún se conservan? Claro que sí, claro que sí. Usted lo mencionó al inicio del programa, en la zona norte, ¿verdad? Hay excelentes rendimientos, acuíferos muy potentes, en el mismo Juticalpa, que Juticalpa padece de una crisis profunda de agua. El abastecimiento en algunos sectores de Tegucigalpa es de alrededor de una vez cada 10 días o hasta cada 15 días. Y asómbrese usted que tienen acuíferos importantísimos, donde un pozo le produce más de 1000 galones por minuto. Y ahí están los sitios, pero no ha habido la ejecución de proyectos. No se perforan esos pozos y no se incorporan a la ciudad. ¿Y qué cuidado se debe tener, ingeniero, para no entrar en una especulación con el precio del vital líquido? Porque ya se está observando que se está vendiendo más caro y a medida entremos al verano, la crisis se va a ir agudizando. ¿Cómo se debe manejar esto a nivel del SANA? ¿Cómo regularlo? Si el SANA tuviese sus centros de llenado exclusivos para que estos camiones cisternas llenen de ahí, el SANA pudiera regular eso. Le vendo el agua a un precio simbólico, que hoy lo hace. Pero lo van a vender muy caro. Y podría controlarlo. No lo hace, no lo controla. ¿Verdad? Claro, no lo controla, pero debería hacer eso. Pero hay otro problema de que tengo entendido que los horarios de esos centros de llenado, de esas cisternas, es bien corto. Tengo entendido que hasta el mediodía, un poco más. Entonces, ya estos camiones que trabajan en la tarde, ellos buscan sus propias fuentes de llenado y el precio de ellos ya no podría controlarlos nadie, porque ellos compran el agua en un determinado sitio de llenado privado y la venden como cualquier bien, ¿verdad? Oferta y demanda. ¿El Estado debería apostar para suplir de agua lugares específicos de la compra de cisternas o no termina siendo un buen negocio, en este caso para las autoridades municipales que manejan sus proyectos de distribución de agua? Sí, debería tenerlo. De hecho tiene, ¿verdad? Pero no falta un poco más, ¿verdad? Falta un poco más incrementar estos centros de llenado. Es una buena idea. Y en estos casos de crisis, mucho mejor. De manera de que sí, es una buena solución. Hay estimados, ingenieros, siempre nos están poniendo el ejemplo por lo que pasa en la NE del hurto de energía, de lo que se pierde o lo que se roba. A nivel del SAN en las grandes ciudades, se tienen datos de cuánto se está perdiendo por el tema de fugas. Sí, sí. Técnicamente eso se llama agua no contabilizada, ¿verdad? Que llega, está en la red ahí y alguien la toma y no la paga. Es grande, pero no es la mayor pérdida que tiene la institución o el acueducto. La mayor pérdida es en la red, porque las redes ya son muy viejas, las tuberías. Entonces, el dato que se maneja es alrededor del 40% de pérdidas. Es altísimo. O sea, usted produce 100 y solo está... el 60 es el usufructuando, es correcto, el 60. El 40 se pierde en la red. ¿Esto a nivel de Tegucigalpa o a nivel nacional? En Tegucigalpa. ¿Y hay alguna zona puntual que se ha logrado identificar que es donde está el problema mucho mayor en el Distrito Central? Mire, la institución ha ido, cuando digo la institución, el SANA, ha ido haciendo proyectos para ir mejorando esa situación de pérdida. Se llama optimización. De manera que, si acaso se ha hecho en algún 30% del acueducto, habrá otro porcentaje grande que requiere en las zonas más
más viejas de la ciudad. Hablemos del centro, no sé. Usted que más bien es originario de Tegucigalpa podría ayudarme, pero es prácticamente por la edad de las tuberías el problema de pérdida. ¿Cuánto es la inversión promedio que se tiene en proyectos para un reemplazo de tubería y un mejoramiento en la distribución? ¿Hay cifras, ingeniero? Sí, lo hay. La cuestión es que estos proyectos de optimización operativa toman mucho tiempo, porque son áreas que ya están desarrolladas. Hay que romper, incluso les critican que encontraron una calle buena y la van a dejar mala. Hay tráfico, ¿verdad? Imagínense en el centro hacer un cambio de tuberías global. No estamos hablando de una cuadra ni de 2 cuadras, estamos hablando de sectores grandes. Entonces toma tiempo, pero la recuperación vale la pena. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arturo Troches. Una pausa, en breve regresamos. Tenemos una excelente precipitación, tenemos sitios apropiados que la naturaleza nos dio para construir obras, pero por cuestiones que hemos venido hablando en el recurso de este programa no se han construido los proyectos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Arturo Troches. ¿Por qué los hondureños, a pesar de tener especialistas, hombres y mujeres que conocen del tema de agua, nunca terminamos de salir adelante? Incluso nos han dicho, aquí, comparada la precipitación que registra Honduras frente a países como Israel, nada que ver, y allá sí se aprovecha, aquí ¿por qué no? Lo que hablamos, tenemos una excelente precipitación, tenemos sitios apropiados que la naturaleza nos dio para construir obras, pero por cuestiones que hemos venido hablando en el transcurso de este programa no se han construido los proyectos. Entonces tenemos las condiciones naturales, pero por decisiones no tenemos la solución a los problemas. Estos proyectos de cosechadoras de agua, de construcción de reservorios para mejorar la condición de los productores del campo, ¿no han sido bien llevados los mismos, ingeniero Troches? Quisiera decirle que sí, pero no. A menudo me han llamado comunidades, personas de las comunidades que tienen sus reservorios vacíos. Por falta de lluvia, porque es posible que no se haya hecho un balance de la hidrología versus la capacidad de almacenamiento de agua, o por cuestión de construcción, que una mala construcción y el agua que almacena se infiltra. Entonces habría que evaluar eso. Resumiéndole, no han sido una solución. Y los programas de irrigación que se han ido impulsando, porque aquí es un aprovechamiento directo de agua de ríos, de quebradas, al pequeño productor, hasta de ir con procesos de obtención de agua a través de pozos. Sí. Caso del Valle de Jamastrán, sí, que usted lo conoció en su momento y trabajó en el desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto problema en la ejecución de un proyecto en una zona rica de agua? Es lamentable, sinceramente. Yo trabajé con la empresa de la India, Apollo International. Es una empresa cuyos funcionarios han insistido en ejecutar el proyecto. Incluso hoy en día ellos dicen vamos a hacer el proyecto. Por cuestiones que desconocemos en la SAC, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ellos han ido poniendo pausas al proyecto. De manera que se mandaron equipos de la India valorados en millones de dólares que están abandonados allá. Y por decisiones o por no tomar decisiones acá, el proyecto está en stand-by. ¿Todavía no hay una fase de ejecución plena? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Yo ya estoy afuera, ¿verdad? Ya no estoy con la empresa, pero yo no he sabido a menudo. ¿Por qué se fue, ingeniero? ¿Por qué no siguió?
Sinceramente tengo un proyecto personal que ya estoy desarrollando y con esta situación de que no iniciábamos, sinceramente, en Jamastrán. ¿Cuánto tiempo que usted estuvo ahí se gestionó arrancar y no se procedió? Bueno, yo estuve 2 años y medio y no iniciamos. Hoy es más caro. Claro, claro, y los equipos que están allá abandonados están en mal estado. Este es un punto clave porque Claro. hace unos días incluso aquí tuvimos conversando en el banquillo a especialistas y a personas originarios del Valle de Jamastrán. Sí, sí. El proyecto no se ejecutó en su momento y se vio que ahí existían materiales Claro. que iban a ser utilizados Sí. para la obra. Me dice que no sirven. Ellos dicen. No, le pregunto a usted. Ya, imagínense, son materiales que tienen 2 años de estar a la intemperie. Tubería flexible que tiene 2 años o más de estar a la intemperie. Se daña, Claro. Equipo de perforación, máquinas de perforación hay 2 y camiones de apoyo están ahí desde hace 2 años. Imagínese usted tener un vehículo ahí estacionado por 2 años, una vez que lo quiere operar en condiciones de campo fuertes. Entonces le va a dar problemas. Y ese equipo no es de la empresa, ese equipo es de nosotros, los hondureños, porque el Estado de Honduras ya lo pagó. Se hablaba que este era un proyecto llave en mano, que eran los hindúes los que le iban a decir a Honduras, aquí está, ejecuten, accionen. Es un proyecto llave en mano, ¿verdad? Pero los documentos de licitación eran muy deficientes, sinceramente, muy deficientes, de manera de que cuando había que hacer un trabajo no estaba ese componente necesario. Por ejemplo, la topografía. No había topografía del proyecto. Era un compromiso de la institución del Estado a través de la SAC. Luego, eso es básico, la topografía. Luego... O sea, se quiso desarrollar un proyecto en una área no explorada. Que no hay información base. Justamente, no explorada pudiera ser una palabra más manejable. No hay información, no había topografía. Se formuló el proyecto, la SAC lo formuló con un estudio de allá del 2002-2003. Estamos hablando de hace 2 años, 2 años y medio. 2002 a 2017, estamos hablando de 15 años. Entonces, saca un proyecto con un estudio de hace 15 años. Luego, ya cuando se perforan los pozos, resulta que las condiciones son muy diferentes a cómo estaba originalmente planteado en el estudio de hacía 15 años. Entonces, la SAC tenía que hacer el estudio hidrológico, actualizarlo. El estudio que ya estaba hecho de hace 15 años, tenía que actualizarlo. La SAC no tiene plata. Ahí estuvieron buscando plata de muchos lugares. Allá al cabo de algún tiempo ya la empresa dijo, nosotros vamos a hacer la hidrología, el estudio hidrológico, pero ustedes no lo van a pagar. Y se firmó un documento. La empresa... Ya disparó el costo. Claro, eso ya va cargándose al proyecto, porque era una responsabilidad de la SAC. Se hizo la hidrología, luego viene la topografía, que era una responsabilidad de la SAC también. No hay plata. Luego de muchos meses de estar esperando y buscando ellos los fondos, la empresa dice, nosotros lo vamos a hacer. Se contrató una empresa hondureña, se hizo el estudio topográfico, pero todo esto son atrasos. Y luego, teniendo ya todos esos insumos técnicos, bueno, falta identificar que esta parcela es de Juan Pérez, que esta parcela es de X o Y. Eso se llama identificación de parcelas. No está, ¿verdad? Para perforar, para diseñarle su área de riego a usted, para diseñarle el área de riego al otro, no hay una identificación de parcelas. Estuvo ahí la institución buscando por años, o por meses más bien, por meses estuvo buscando fondos, los consiguió y lo hicieron al final. Una vez ya con todos estos insumos técnicos, ya hay cambio de administración acá. Llega el ministro actual y él dice, yo no voy a firmar nada de este proyecto mientras no se haga una auditoría. La empresa dice, no hay problema, haga la auditoría, nosotros vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo va a tomar esa auditoría? 2 meses, dicen ellos. Esa auditoría, yo me salí
y todavía no la han hecho. Ayer hablé con una persona. Siguen esperando. Ellos ¿Es siguen viable esperando. a esta